Bueno, entonces la clase de hoy vamos a empezar con termodinámica de las mezclas y soluciones. No, en principio mezclas y soluciones más o menos refieren a la misma cosa, nada más que soluciones es un término que se aplica a mezclas homogéneas básicamente, y mezclas pueden ser heterogéneas o no, pero es una cuestión de definiciones, así que para mí díganle lo mismo, mezclas, soluciones, es lo mismo. Bueno, antes de empezar a caracterizar específicamente a las mezclas, lo que voy a hablar de qué es lo que impulsa el mezclado. No, supónganse ustedes que tienen un sistema cerrado que con m componentes, cada una de las componentes en I permanece constante, o sea, el sistema es no reactivo. Entonces, en ausencia de paredes que lo impidan, en el equilibrio la mezcla va a ser homogénea. No, ustedes eso un poco lo saben. En general, las energías de los sistemas aislados tienden siempre a homogeneizarse, la masa también. Bueno, lo de aislados ya vemos que vimos que era muy restrictivo, sería adiabáticos, tienden a homogeneizarse y bueno, en general pueden ocurrir mezclas donde no afectan al entorno y entonces siempre cuando el sistema es más homogéneo aumenta la entropía del entorno y en cualquier circunstancia eso impulsa homogeneización. En particular esto se expresa a través de la desigualdad de Clausius, la cual me dice que en equilibrio la entropía es un máximo, ¿no? Entonces el estado del sistema está en que la entropía es un máximo y bueno, ya hemos hecho esta pregunta otras veces, máximo con respecto a qué, y bueno, con respecto a otros posibles estados no homogéneos o que no sean de equilibrio. Y también está la pregunta de cómo puedo determinar un estado de no equilibrio, y es visualizando paredes que impiden los flujos de energía, en este caso paredes impermeables con compartimentos con diferentes distribuciones de NI, mezcladas, parcialmente mezcladas, no mezcladas. Bueno, todas esas a NI constante van a ser tales que la entropía es un máximo, siempre y cuando esté despreciando lo que pasa con el entorno que afecta a la mezcla. Si no, tendré que decir, bueno, a T y P constante G es un mínimo, que es lo mismo, o hablar de la entropía del universo, ¿no? La entropía del universo aumenta con la mezcla. No, entonces son paredes que pueden impedir la mezcla y me permiten visualizar estados que no tienen la entropía máxima posible de todo, porque las paredes evitan los flujos de energía. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente acá y pongo un vaso de agua dentro del recipiente, no, acá el agua es el sistema y tiene una pared que es la del vaso que impide que el agua se desparrame por todo el resto por el recipiente con paredes negras, digamos, ¿no? Por el otro contenedor. Este estado de situación tiene una entropía dada, que es de equilibrio en esa situación, teniendo en cuenta las paredes que evitan los flujos de energía. Y se puede caracterizar, se pueden medir todas las variables, y no corresponde al máximo de entropía posible, porque bueno, si yo rompo el vaso o retiro el vidrio, las paredes del vaso, se ve, sí, retiro las paredes del vaso, lo que va a pasar es que el agua se va a desparramar por todo el recipiente negro. No, eso antes tenía energía gravitatoria almacenada en el vaso, que luego se desparrama por todas las paredes del recipiente negro, y entonces la entropía nueva la del agua desparramada por todo el recipiente de negro, va a ser mayor que la otra, ¿no? Es decir, va a haber un aumento de entropía por este fenómeno.
también si rompo las paredes negras del recipiente, el agua se va a ir desparramando hasta que la tensión superficial lo evita. Ya vimos la clase pasada que como las moléculas se niegan a pasar a la interfase, el producto de las interacciones moleculares, de la atracción entre las moléculas de agua, se niegan a pasar a la interfase, donde la energía de atracción termina siendo menor, entonces ponen un límite a lo que el agua puede, al área que el agua puede ocupar. Se puede desparramar hasta un cierto punto donde la tensión superficial la frena, y eso también es una pared propuesta por las interacciones moleculares, ¿no? Por ahí más fácil es considerar un sólido como un conjunto de moléculas donde los enlaces moleculares son muy fuertes y mantienen a las moléculas en un lugar específico y apenas vibran alrededor de ese lugar específico. Bueno, este sistema las interacciones moleculares, los enlaces moleculares actúan de pared que impide que este sistema se convierta en un gas, o sea que las moléculas se liberen y se desparramen por todos lados. La pared entonces son las fuerzas de atracción entre moléculas que evitan que las moléculas estas se desparramen por todos lados, o sea que se convierta en un gas. Entonces, la idea es la misma de siempre, ¿no? El estado de equilibrio de un sistema diabático es el de máxima entropía, que es también el de máxima homogeneización del universo, considerando las paredes que contienen la energía del sistema, ¿no? Entonces, si yo corto los flujos con paredes, el máximo posible de todos de entropía no es posible porque existen esas paredes. Y las fuerzas intermoleculares también actúan de paredes que impiden flujos, ¿no? Si una pared es algo que impide un flujo de energía, bueno, las fuerzas intermoleculares lo pueden hacer y por eso las podemos caracterizar como paredes. Entonces, considerando estas paredes, siempre tenemos un estado de equilibrio y buscamos, considerando esas paredes, el estado de entropía máxima, que en el caso de las mezclas en general puede ser el de mayor homogeneización posible, pero no siempre es así. Sí en un gas, pero no en un líquido. Si supongamos que tenemos una mezcla de M componentes con NI moles cada una, entonces en general va a pasar que para un gas las interacciones moleculares no ofician de paredes que impiden que el gas fluya, y por lo tanto en el gas uno espera que cualquier mezcla sea homogénea. No es una situación en que las fuerzas intermoleculares son insuficientes para retener al gas, y por lo tanto, y en una situación en la que Kt es mucho mayor que las energías posibles de enlace o de interacción. En el caso del líquido sucede al revés, ¿no? La energía cinética es bastante menor que la energía de enlace, es decir, las moléculas del líquido tienen que mantenerse unidas, aunque pueden fluir, pero siempre tienen que mantenerse unidas, no se pueden separar del líquido, y eso es porque el Kt, la energía térmica, no es suficientemente grande. Y lo mismo pasa con un sólido, pero con más fuerza, ¿no? Es decir, el Kt es bastante menor aún que las energías de enlace que retienen a las moléculas del sólido en un lugar específico. Entonces, el balance de energía entre los enlaces moleculares, la energía de enlaces moleculares y la cinética es la que define un poco la situación de si van a oficiar de paredes o no. Ahora, supongamos que tenemos un sistema a n, t y p constantes, ¿no? Un sistema así es y que solo tenga trabajo PV. Un sistema así es caracterizado por una energía libre de Gibbs, que depende de T, P y NI. Y es tal que a estas condiciones, NI, T y P constante, cualquier variación debe ser negativa, o sea, para cualquier proceso, en particular para una mezcla homogénea, el delta G de la mezcla tiene que ser menor que cero, ¿no? Eso impulsa la mezcla. Si fuera mayor que cero, no se produce el mezclado. En el gas será siempre mayor que cero, y en líquidos a veces sí, a veces no.
y en sólido en general no. Esto es lo mismo que decir que la variación de entropía del universo, que a su vez es la variación de la entropía de la mezcla, más la variación de entropía del entorno, es mayor que cero. Y ustedes podrán preguntarse por qué la entropía del entorno, cómo afecta el mezclado de sustancias a la entropía del entorno. Bueno, es un tema de balances de energías, de flujo de energía, ¿no? Puede ser que en la mezcla las energías queden desbalanceadas y en principio la tomarán de la temperatura, es decir, ni bien se enfría o se calienta, y entonces si tenemos el sistema a temperatura constante, eso disparará inmediatamente flujo de calor, ni bien aparezca un diferencial de T que compensen eso, y finalmente eso en tiempo más largo se es compensado por un flujo de calor entre el entorno y el sistema. Y también hay trabajo de por medio, porque a P constante el sistema puede variar de volumen y hay un trabajo involucrado en el medio. O sea, ante la pregunta ¿por qué cambiaría la entropía del entorno en una mezcla? Bueno, cambiaría porque en la mezcla, para compensar las diferencias de energía y cambios de volúmenes, hay calor y trabajo involucrado. Y bueno, en particular en una mezcla a presión constante, el calor a presión constante contempla los dos fenómenos de intercambio de energía por enlaces moleculares y el del trabajo, y que es el delta H. Y bueno, ese es el delta, menos el delta H, es lo que mide, dividido T, lo que mide este cambio de entropía del entorno. Para hacerlo más claro, lo desarrollo acá, ¿no? La idea general es que entonces, como la energía no se crea ni se destruye, sino fluye, entonces el desbalance de energías por enlaces moleculares y el cambio de volumen tiene que ser compensado con los correspondientes flujos de energía. Y bueno, lo que vemos es que a presión constante el delta S de la variación se produce por esos flujos de energía una variación de entropía del entorno que es menos el calor que entra al sistema, porque lo que entra al sistema sale del sistema, dividido T, que es menos el delta H de la mezcla dividido T, ¿no? Porque el delta H mide el calor que entra al sistema menos delta H el que sale del sistema, ¿no? Entonces, con esto medimos la variación de entropía del entorno. ¿No? Este delta H, para que quede bien claro, se debe a esto que escribí arriba, y bueno, es así, contempla la variación de energía por enlaces moleculares, que es una especie de variación de energía interna, ¿no?, del sistema, más P, no debida a temperatura, sino a enlaces moleculares, más P por el delta B, que tiene que ver con el intercambio de trabajo entre entorno y sistema. Entonces, el delta H considera las dos cosas. Entonces, esto, por supuesto, es el delta H entre componentes mezclados y no mezclados. La variación de entropía del universo, entonces, la podemos escribir ahora como el delta S de la mezcla menos, sería más la variación de entropía del entorno, que es menos el delta H de la mezcla dividido T. Y que debe ser mayor que 0 para que la mezcla se produzca. Si multiplicamos todo por T, nos queda así, y lo que vemos que a T constante, como es T y P constante nosotros tenemos, lo que sucede es que menos T por el delta de S del universo debido al mezclado es igual al delta H menos T por S debido al mezclado, el cual debe ser menor que 0, ¿no? Porque he multiplicado todo por menos y ahora la condición es que sea menor que 0, y este H menos T por S no es otra cosa que G. O sea, lo que digo es que menos T por la variación de entropía de entorno, la variación de entropía del universo debido a la mezcla, es igual a la variación de entalpía de energía libre de Gibbs debido a la mezcla, y la cual debe ser menor que 0. O escrito de otro modo, vemos que el cambio de entropía del universo es menos la variación de energía libre de Gibbs dividido T, debido al mezclado, ¿no? Por eso vemos claro que aumento de entropía del universo implica disminución de variación de energía libre de Gibbs.
Así que, bueno, entonces una mezcla es impulsada en principio porque aumenta la entropía del universo, pero, o si es impulsada, porque puede ser no impulsada, puede ser que la entropía del universo disminuya con el mezclado debido a interacciones moleculares, pero si se produce es porque aumenta la entropía del universo y eso significa que disminuye la energía libre de Gibbs, considerando que T, P y NI son constantes. No, esto doble implica esto. Una cosa implica la otra. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces comencemos por caracterizar a la mezcla de gases ideales. No, supongamos acá que tenemos dos gases ideales, uno A y otro B, están separados por una pared impermeable que impide que estas moléculas fluyan de una parte, de un compartimento a otro y de un compartimento hacia afuera, ¿no? Nosotros sabemos que la G para este sistema, donde le puse una P de puros aquí, es igual a la sumatoria de los musu I en I, o sea, musu A por Na por el potencial químico de la mezcla cuando está pura A, más Nb por el potencial químico de la mezcla cuando está pura B. Los potenciales químicos vimos en la clase 9 que se escriben de esta manera. Y bueno, luego si rompo el compartimento, vamos a considerar que los gases son ideales, o sea, las interacciones moleculares son despreciables, y entonces cada gas se expande como si el otro no estuviera y la mezcla se produce, y ahora el G de la mezcla será Na por el potencial químico mu A más Nb por el potencial químico mu B, pero no son los mismos potenciales químicos que cuando está puro, porque ahora cada gas está en un volumen más grande, digamos, ¿no? Entonces no son iguales. No, para el sistema puro, los dos tienen la misma presión y bueno, la presión es la presión del sistema, estamos siempre considerando T y P constante, o sea, la presión del sistema acá es P y la presión del sistema acá es P. Nada más que acá, cada gas, y así escribo los potenciales químicos para el caso puro, pongo RT, logaritmo natural de P sobre P estándar, para describir los potenciales químicos, pero para el caso en mezcla tengo que usar las presiones parciales, porque cada mezcla actúa de manera independiente y está expandida en un volumen mayor, o sea que en ese caso recurro a las presiones parciales de A o B, que es igual a la concentración de A o B por P. ¿No? Esto es, les recuerdo la definición de concentración, XA o B es Na o B dividido N, de modo tal que como N es igual a Na más Nb, entonces tenemos que XA o B es 1 menos XB barra A, ¿no? Así puedo escribir en la energía libre de Gibbs del sistema cuando está puro, o sea, así, cuando los gases están puros, como Na por el potencial químico mu A, que la única diferencia con el otro es que acá hay un mu A y acá hay un mu B, ¿no? Más Nb por el potencial químico mu B, que es lo mismo que acá, excepto que acá hay un mu B y acá hay un mu A. ¿No? Yo puedo reagrupar esto, sumar estos por un lado y por el otro lado acá sacar RT, factor común. No saco el logaritmo natural de P sobre P estándar por razones del cálculo futuro. O sea que yo puedo escribir las cosas así, ¿no? Esta cosa más RT, logaritmo natural de Na, logaritmo natural de P sobre P estándar, más NB, logaritmo natural de P sobre P estándar. Bueno, y ahora tengo que escribir el G de las componentes mezcladas, del sistema cuando está mezclado. También es una sumatoria de Na por DNI mu I, pero ahora la diferencia está en estos RT logaritmo natural. Antes ponía P sobre P estándar, ahora pongo PA sobre P estándar, la presión parcial, porque cada gas
se comporta de manera independiente y tiene una presión parcial diferente, y bueno, escribo así las cosas, acá con la presión parcial PB. Reagrupo como antes, y tengo este término, más RT, NA, el logaritmo natural de PA sobre P estándar, más NB, el logaritmo natural de PB sobre P estándar. Y esto ya está preparado para la resta, ¿no? Yo puedo escribir el delta G de la mezcla restando este menos el otro. Esto aparece exactamente igual en la expresión anterior. Acá saco RT con el factor común con la expresión anterior, y después tengo NA, logaritmo natural de PA sobre PA, menos NA, logaritmo natural de P sobre P estándar, perdón, de PA sobre P estándar, menos NA, logaritmo natural de PA sobre P estándar, igual para el B. Para que quede más claro, no tengo esto, es decir, para el PA, el logaritmo natural de PA sobre P estándar, menos logaritmo natural de P sobre P estándar, desagrego los logaritmos, los escribo así, cancelo los logaritmos de P estándar, y me queda el logaritmo natural de PA sobre P estándar, así. Y en el otro hago lo mismo y me queda el logaritmo natural de PB sobre P estándar, que esos son las concentraciones molares, XA y XB. O sea que esto lo puedo escribir como RT. Acá, fíjense que, bueno, el NA lo puedo escribir como NXA y el N sacar afuera, lo mismo NB, NXA, XB y el N sacarlo afuera, así saco factor común afuera, y por eso me queda que el delta G de la mezcla de gases ideales es esto. Si reemplazo XB por 1 menos XA, veo que obtengo esta expresión, que es una expresión que depende de la temperatura y de la concentración XA. Este es el delta G de la mezcla, y el cual es menor que 0, porque XA es menor que 1 y XB también, y los logaritmos naturales son menores que 0. No, para gases ideales el delta G de la mezcla siempre va a ser menor que 0. Y es raro, porque ¿por qué no depende de la presión? ¿No? En principio G depende de la presión, la pendiente de G con la presión es el volumen, y acá la pendiente del delta G de la mezcla con la presión me daría el delta de volumen de la mezcla. Y bueno, no depende de la presión, porque de la única manera que el volumen de la mezcla variaría es por las interacciones moleculares. Pero si estoy despreciando las interacciones moleculares, el volumen de la mezcla no va a cambiar, es decir, el mezclado no va a cambiar el volumen. Entonces, por eso no depende de la presión. Bueno, acá he graficado primero el delta G de la mezcla, tiene esta forma. Si yo grafico este XA, logaritmo natural de XA, y 1 menos XA, logaritmo natural de 1 menos XA, bueno, básicamente tiene esta forma. Luego, si yo quiero saber la variación de entropía de la mezcla, tengo que tener en cuenta que la pendiente de G de la energía libre de Gibbs, ya sea para el caso puro o mezclado, con T, AP y NA constante, porque depende solamente de NA, es menos la entropía, menos el valor de entropía para cada situación, ya sea del caso puro o del caso mezclado. O sea que la diferencia, si yo resto uno de otro, el delta G menos el delta G de la mezcla será la pendiente del delta G de la mezcla con T. Así que por eso esto me da la variación de entropía de la mezcla es menos esto, digamos. Que una cosa que podemos ver es que la mezcla es lineal con T, o sea que el delta G de la mezcla sobre T es la derivada esta. O sea que la entropía es el negativo del delta G de la mezcla sobre T, pero eso también es la variación de entropía del universo. O sea que toda la entropía, el entorno no hay variación de entropía del entorno para la mezcla de gases ideales, ¿no? Acá
el delta S de la mezcla vale esto, ¿no? Que es menos eso dividido T, ¿no? El delta G menos delta G dividido T, y esto implica que es igual a esto, como les decía, que esa es la variación de entropía del universo, o sea, la única variación debido al mezclado es la de la mezcla de sistema, no hay cambio en la variación de la entropía del entorno con el mezclado. Y eso tiene sentido porque las interacciones moleculares son despreciables y no hay desbalance de energía que compensar, tampoco un cambio de volumen, ¿no? Como dije recién, las pendientes de G con P son el volumen, y entonces, como el volumen lo cambia, el delta G no depende de P, esta derivada es igual a 0. Entonces, dado que el delta G de la mezcla depende de T y XA, el delta implica que el delta de volumen es igual a 0. O sea, no hay interacciones moleculares, no cambia el volumen, tampoco cambia la entalpía de la mezcla. No hay intercambio de energía porque no hay energía que balancear debido al mezclado. Así que bueno, acá se ve claro que el delta H es igual a 0 porque el delta G de la mezcla es menos T delta S directamente, y entonces esto da 0. Y el delta U de la mezcla, que es delta H menos P delta B, bueno, el delta H es 0, el delta B también, o sea, también da 0. Lo único que hay es una mezcla, no hay cambio de las energías. Entonces, para el gas ideal, sabemos que U depende solamente de T, o sea que, como la temperatura es constante, la energía interna permanece constante. O sea, esto que me dé 0 no es ninguna sorpresa. Bueno, entonces, luego tengo que el G de TPXA será el G puro de TP más el delta G de la mezcla, que depende de TXA. Esto para el gas ideal, ¿no? Estamos hablando de una mezcla de gases ideales. Es claro que el G depende de P porque cada uno de los componentes de la mezcla tiene volumen, digamos, ¿no? Es el delta G de la mezcla lo que es 0 y lo que no depende de P. Y ojo, acá hay una advertencia, porque a veces se han confundido algunos estudiantes en los informes. Si yo tengo T y P constante, el G mínimo no implica que el XA de equilibrio sea 0,5. ¿Por qué lo digo? Porque acá vemos que este es el delta G de la mezcla y uno dice, bueno, yo acá tengo un mínimo en XA igual a 0,5. Pero XA no es una variable libre. Yo hago la mezcla, pongo cierta cantidad de número de N moles Na, Nb, esos están fijos, es T, P y Ni constantes. O sea, Na y Nb constantes. Entonces, si me cae acá la mezcla, el punto que cae es un punto de equilibrio sobre la superficie de estado de equilibrio, y el G es mínimo frente a apartamiento del equilibrio, no en la curva. ¿Sí? Si habilitar una reacción química, por ahí sí el XA se convierte en variable y ahí sí tengo que buscar un mínimo, pero acá los Na y Nb son constantes. Y bueno, además, bueno, acá vemos que está representado T delta S, que es el negativo delta G de la mezcla, y el delta H es 0, ¿no? Que es esto más esto. Bueno, hecho la advertencia, podemos plantearnos qué esperamos para un gas real. Bueno, para un gas real el potencial químico cambia, ese se ve afectado, y ese cambio nosotros lo expresamos a través de la fugacidad, que es una presión corregida por las interacciones moleculares, ¿no? Y eso me va a llevar a un delta H distinto de 0, a un delta B distinto de 0,
¿no? Porque al ser las interacciones moleculares son diferentes en sistemas puros que mezclados, entonces ocupan volúmenes diferentes las sustancias, el balance de energía es diferente en general, y entonces el delta U de la mezcla en general va a ser distinto de cero. Entonces son energías de interacción AA, no son iguales a las BB, ni tampoco son iguales a las AB, y eso es lo que produce desbalance de energía y cambio de volumen. Bueno, acá destaco el desbalance de energía, pero también producen cambio de volumen. El desajuste entre la energía antes y después de la mezcla, y también hay entre volúmenes, ¿no? Así nosotros tenemos que representar al potencial químico de la mezcla usando la fugacidad, que también lo podíamos escribir como el coeficiente de fugacidad, que era lo que contemplaba el efecto de las interacciones moleculares, que se calculaba con el factor de compresividad, multiplicado por la presión. Luego nosotros podemos hacer las mismas cuentas que hicimos antes, y en vez de poner presión, pongo fugacidad, ¿no? El coeficiente de fugacidad cambia también cuando el sistema está puro que cuando no está puro, que en el mezclado, ¿no? Porque en un caso tengo interacciones solamente con moléculas del mismo tipo, y en el otro tengo además interacciones con moléculas de distinto tipo. Entonces el coeficiente de fugacidad es diferente en general cuando no hay mezcla que cuando hay. Así mi potencial químico mu I lo represento de esta manera, ¿no? Donde este logaritmo lo puedo escribir como el coeficiente de fugacidad por P sobre P estándar, que es lo mismo que el logaritmo natural de P sobre P estándar más el logaritmo natural de gamma F. Fíjense que así lo escribí para gas ideal. Ahora le tengo que agregar a la suma de dos términos, en este caso, este logaritmo natural de coeficiente de fugacidad. No, así me queda. El potencial químico me va a quedar igual al mu I del gas ideal más una corrección por el coeficiente de fugacidad. RT, logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, que depende, para el caso puro, de la temperatura y la presión. Pero para los casos, cada sustancia tiene un coeficiente de fugacidad diferente. Y en la mezcla aparecen las variables XJ, de toda la mezcla. Digo XJ porque el potencial químico I depende de todas, ¿no? Porque es un efecto de interacción molecular de las distintas partículas, y entonces me queda esto también, me queda el del gas ideal más RT, logaritmo natural de gamma FI, TP y XJ, ¿no? Entonces también puedo, en vez de reemplazar las FI por P en la cuenta, puedo partir de una cuenta más adelantada y reemplazar este logaritmo de P sobre P estándar por esto más esto, o en los potenciales químicos, cuando pongo los potenciales químicos, poner el mu I de TP más RT, no sé, puedo usar lo que sea para hacer la cuenta, pero vemos que es una cuestión de hacer el ejercicio nada más. Así el delta G de la mezcla va a tener un delta G para el caso ideal más un delta G para el caso real. Este delta G para el caso real en general depende de la presión, o sea, porque tengo en cuenta el cambio de volumen de la mezcla, y depende de la temperatura, que me da el cambio de entropía, porque esto me va a dar el cambio de entropía para gas ideal, pero esto es el cambio de entropía por las interacciones moleculares. No, así que el delta GR me va a quedar, es agregarle el término que me falta, RT, N, XA, antes solamente tenía el logaritmo natural de PA sobre P estándar, o sea de XA, bueno, ahora me aparece el coeficiente de fugacidad de la componente A en la mezcla, dividido el coeficiente de fugacidad de la componente en A cuando está pura, y lo mismo para B. Fíjense que si las moléculas A, BB y AB, las interacciones son iguales, son muy similares, los gamas,
cuando está puro o no son iguales, y entonces voy a tener comportamiento como ideal, ¿no? Pero no son gases ideales, no tienen interacciones despreciables, pero en la mezcla no se nota el efecto. Bueno, si tengo m componentes, es generalizar estas expresiones para dos componentes. Para m componentes también tendré lo mismo, donde el delta G de las mezclas ideales será RT n logaritmo natural de U igual 1 hasta m de xy logaritmo natural de xy. Una de las xy es linealmente dependiente con las otras. Y lo mismo para el delta G real, es RT n sumatoria de igual 1 hasta m xy logaritmo natural del cociente de los coeficientes de fugacidad cuando no está puro y cuando está puro. Es más o menos lo mismo, pero generalizado, ¿no? Y con esto, así puedo caracterizar la mezcla de gases ideales, ¿no? Los coeficientes de fugacidad los puedo determinar a partir de medir el factor de compresividad. Ya vimos cómo se hace todo eso, o sea que no me voy a extender al respecto. Bueno, entonces ahora veamos el caso de mezclas de líquidos, que esto es un poco más complicado porque yo puedo escribir el potencial químico de los líquidos de los gases fácilmente, porque son muy sensibles a la presión, pero el caso del líquido no es sensible a la presión, de hecho son medio incomprensibles, entonces no puedo caracterizar de la misma manera los líquidos, ¿no? Porque los potenciales químicos son insensibles a la presión. Así que lo que uso, bueno, ¿cómo hago? Ahora me hago la pregunta. Yo necesito hacer el potencial químico de un líquido en una mezcla, y puros también, como una función de Tp, y si están mezclados, de las concentraciones de la mezcla. ¿Y cómo hago para hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad hay una manera, y es usar como ventana la coexistencia con un gas, ¿no? Porque yo el potencial químico del gas lo conozco, lo puedo conocer en cada situación, sé cómo calcularlo, y midiendo, yo sé que en la coexistencia el potencial químico del gas de la componente I tiene que ser igual al potencial químico del líquido de la componente I, y a una dada T, P y XY de gas yo puedo medir este potencial químico bajo estas condiciones. Luego también medir las concentraciones de líquido, y entonces yo tengo un número para el potencial químico que va a ser el del líquido, tengo la concentración de líquido que voy a tener y la temperatura y presión. Ahí tengo un punto de la hipersuperficie esta. Luego voy cambiando las variables y de esa manera voy teniendo todos los puntos de la hipersuperficie, ¿no? Puede llegar a ser muy laborioso hacerlo, pero en principio lo puedo hacer. Acá, entonces, consideremos, este es el caso, tengo un líquido puro, en coexistencia con un gas puro. Acá hay una presión, está representada una presión PIP, que es cuando está puro, que es, ya sabemos calcularla, que es la que surge de la ecuación de Keesu-Clapeyron. No, en coexistencia ya sabemos que el mu del líquido puro es igual al mu de I, el mu de, es decir, el mu de la componente I del líquido puro es igual al mu de la componente I del gas puro, ¿no? Acá T es constante, T y P, que es PIP, que es constante, pero PIP depende de T, ¿no? Es la ecuación de Keesu-Clapeyron. La P de T, P, como T es constante, P también, y sería la que surge de la ecuación de Keesu-Clapeyron, de la curva de coexistencia. O sea que esto lo tengo. Entonces yo lo que hago, que es considero, por ejemplo, para que por ahí, si no entendí bien esto, se ve acá, yo tengo acá el potencial químico del gas tomado a distintas presiones, por ejemplo, y variando con la temperatura, ¿no? Este es el de una presión, variando con la temperatura, este de otra, y en principio el potencial químico del líquido será una línea que sabemos que tiene estas características, y yo sé que en coexistencia va a ser igual al del gas. Entonces yo identifico este punto, y como les dije, en coexistencia esto es igual a esto. Entonces mido
tengo TP, mido las concentraciones y de esa manera obtengo este punto. Y luego luego este, cambio concentraciones y vuelvo a hacer lo mismo y así voy levantando la hipersuperficie. Entonces puedo escribir el potencial químico del líquido puro como el potencial, que es igual al potencial químico del gas puro, que es muy estándar de T más RT, logaritmo natural del PI puro de T, que es la de la ecuación de Clausius-Clapeyron, dividido P estándar, ¿no? Esta mu sub i estándar depende de P, pero el mu sub i del líquido puro también depende de T solamente, pero el mu del líquido puro también, porque esta PI esto es de la ecuación de Clausius-Clapeyron y también depende de P, ¿no? Es distinto para cada componente porque las curvas de consistencia van cambiando para cada componente. Entonces, mu i del gas depende de T y la presión de consistencia también, ¿no? Porque al tener esta ecuación, yo puedo despejar P de T de esta ecuación. Y así tengo el mu del líquido puro. Luego en una mezcla, acá tengo componentes A y B, acá la mezcla la he planteado así en el líquido y así en el gas. ¿No? Mezclo las componentes A y B y tengo T, P, donde la presión parcial P es PA más PB y que se mantienen constantes. No, las presiones parciales están relacionadas con las fracciones molares del gas a través de estas relaciones, una definición de presión parcial. Antes no aclaraba que era gas porque era todo gas, pero ahora que hay gas y líquido tengo que poner gas. Entonces el potencial químico del líquido, acá también de la componente I, de la A o de la B, va a ser igual en el líquido que en el gas, y el del gas va a ser el mu i estándar de T más RT, logaritmo natural de PI sobre P estándar, ¿no? Acá estoy considerando un gas ideal, si es un gas real tendré que poner la fugacidad. Bueno, entonces yo puedo hacer una suma cero, es decir, sumar este término y restar este término, para armarme acá un mu del líquido puro y acá, bueno, cancelando este logaritmo natural de P estándar de este con este, armar un RT logaritmo natural de PI sobre PIP, ¿sí? Así que esto implica que yo puedo escribir esto de esta manera, ¿no? Es decir, acá tengo, este es el mu del líquido puro, ¿no? Que calculamos hace un rato, y este es la corrección por la mezcla, RT logaritmo natural de PI sobre PIP. ¿No? Como dije recién, este es el mu i del líquido puro. Acá volví a repetir la expresión. Este cociente de PI sobre PI puro, que depende de la temperatura, porque es el de la ecuación de Clausius-Clapeyron, le vamos a poner un nombre que es actividad, ¿no? Es como el coeficiente de fugacidad, le llamamos, no, como la fugacidad existe en los gases, acá existe la actividad. Y la actividad existe para diferenciar el desbalance energético, es decir, porque en los líquidos puede ser que los líquidos interaccionen de manera parecida, las componentes de los líquidos interaccionen de manera parecida y entonces no hay desbalance de energía, pero si hay desbalance, bueno, la actividad es puesta para eso, para medir, caracterizar esos desbalances. ¿No? Se define de esta manera. Uno la puede medir, en lugar de decir mido los potenciales químicos, lo que mido es la actividad y con eso mido los potenciales químicos. No, yo tengo las características del líquido que son TP, X y XJL, y entonces yo puedo medir todos estos valores. TP, acá de la ecuación de Clausius-Clapeyron puedo sacar para cada componente este PIP, y este PI es el PI del gas.
en coexistencia, que es la concentración de gas. No, estos son las variables de control del líquido. Bueno, este es la presión la saco por la ecuación de Clausius-Clapeyron, y el PI lo saco por la concentración de gas y P, entonces multiplicada por P. Entonces, para determinar la actividad ahí, el número de actividad ahí, tengo que determinar esto, para lo cual tengo que medir la presión por un lado, y que también la tengo que medir para esto, y la concentración de gas de cada componente. Y también necesitamos medir la concentración de líquido, o sea, teniendo T y P, bueno, necesitamos medir, bueno, en general TP, XJL y XI del gas. Entonces, para cada situación mido eso. Es como uno se pregunta, bueno, ¿cómo mido las concentraciones? Estas bueno, hay muchos métodos, ¿no? Uno busca por internet y puede encontrar varios métodos para medir, pero como ustedes cursaron Física 3 conmigo, yo les planteo el método del índice de refracción, que es agarrar, hacer diferentes tipos de mezclas con concentraciones diferentes de esta y esta. Para el gas, por un lado, tengo para el gas por un lado y para el líquido para otro. Y en realidad, el gas luego, una vez que tengo las concentraciones, lo licúo y va a tener las mismas concentraciones. O sea, y mido sobre el líquido, mido índice de refracción. Es decir, para cada valor de concentración tengo un índice de refracción, no será una función de las distintas concentraciones, y tengo una tabla, ¿no? Luego, finalmente termino midiendo un ángulo, y a partir de ese ángulo determino cuáles son las concentraciones, ¿no? Porque básicamente estoy midiendo el índice de refracción, que es el de esas concentraciones, que acá se transforma en una variable termodinámica. Así que es una manera, pero hay otras formas, ¿no? Capaz que no es la manera más habitual, pero cuando buscas por internet, creo que la primera que te aparece es esta. Entonces, usando el método del índice de refracción, medimos las concentraciones, y bueno, ya midiendo todo esto, tengo la actividad, porque si medí la concentración esta y P, tengo el PI. De la ecuación de Clausius-Clapeyron salgo esto, que también tengo que medir o calcular, ¿no? Y después la concentración de líquido la mido también, o sea que tengo AI, T, P y la concentración, tengo todo, y así voy determinando la hipersuperficie, ¿no? Punto a punto. Es decir, y es hipersuperficie ahora en términos de la actividad, pero acá meto la actividad y tengo el potencial químico. Y bueno, esto lo puse como recordatorio, es decir, la presión total siempre va a ser una sumatoria de las presiones parciales del gas. Bueno, así como existe una ley de gases ideales y una ecuación de gases ideales para gases, existe también algo similar para líquidos que se llama ley de Rowe, que es una ley de líquidos ideales. ¿Qué dice la ley de Rowe? Bueno, dice que la presión parcial PI en el gas es la concentración que hay en el líquido de la componente XI por la presión parcial del gas cuando el líquido está puro, la que surge de la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Esto es una cosa empírica, pero tiene una explicación, ¿no? La explicación que ofrecen los químicos dice que es válida para líquidos similares. Y los físicos enseguida nos preguntamos, ¿qué carajo es líquidos similares? Bueno, los líquidos similares son líquidos donde las interacciones entre los iguales, las energías de interacción de enlace molecular entre los iguales, es igual que entre los diferentes, ¿no? Es decir, XA, la energía de enlace molecular entre dos moléculas A, dos moléculas B y AB, son más o menos iguales. Y entonces, cuando eso sucede, se cumple esta ley de Rowe. Y bueno, y los físicos también nos preguntamos por qué. Creo que los químicos también se preguntaron por qué. Pasa eso cuando las energías son similares, ¿no?
Si pasa eso, se dice que la solución es ideal. No se dice que el gas es ideal, sino la solución o la mezcla es ideal. Bueno, entonces acá tengo dibujado un pedazo de consistencia de líquido-gas. Son pelotitas donde acá tenemos un líquido y acá tenemos un gas, ¿no? Entonces, esto es el caso puro, ¿no? Si elegimos, vamos a hablar directamente de la probabilidad de escape. La probabilidad de escape de cada molécula del líquido al gas va a depender, va a quedar determinada por la presión de vapor, el PIP, ¿no? Es decir, si yo tengo una molécula acá de líquido, que la pinté de rojo porque la quiero identificar, pero es una de las celestes, que está agarrada a las de líquido, bueno, esta se puede llegar a escapar porque hay movimiento térmico y hay una probabilidad de escape en el equilibrio. Hay probabilidades de que moléculas del gas queden atrapadas y moléculas del líquido se escapen, atrapadas en el líquido y moléculas del líquido se escapen al gas. Bueno, pero la probabilidad de escape del gas va a quedar determinada por la presión la presión de vapor, porque la presión de vapor mide las concentraciones de equilibrio en el gas, ¿no? A una dada presión determina las concentraciones de equilibrio en el gas. Entonces por eso es que una vez que se fija la presión de vapor, yo en esas condiciones voy a tener la probabilidad de escape determinada. Entonces va a depender entonces o va a quedar determinada con la presión esta de PI de P de T, ¿no? Entonces si queda determinada es como que va a ser una constante por eso. El tema es que si yo tengo en el líquido tengo otras moléculas, además de las moléculas celestes, la probabilidad de escape de una molécula celeste en sí va a ser, en relación a todas las moléculas, va a ser la misma, pero se van a escapar menos moléculas, porque tengo menos concentración en el líquido. Y entonces la presión de vapor, es la misma probabilidad de escape, pero se me van a escapar menos moléculas, será esto que está acá, es la concentración que hay en el líquido de la molécula I por esta PIP que me define la probabilidad de escape en ambos casos, ¿no? O me determina, no define. Entonces, en la mezcla, cuando tenemos líquidos similares, y lo de líquidos similares es importante porque la probabilidad de escape es la misma, porque las interacciones entre estas marrones y estas azules es la misma que entre azules, no cambia, ¿no? Si fueran diferentes las interacciones, ahí la probabilidad de escape cambiaría, pero acá no cambia porque las interacciones son iguales. Entonces, eso se cumple solamente para líquidos similares. Así que planteamos que la probabilidad de escape va a ser, es decir, de que escape una molécula de una I será proporcional a esto. O sea, vemos que la presión de vapor entonces es igual a la concentración de líquido por el PI puro cuando se cumple esto, ¿no? Que las energías, que los líquidos son similares. No, hay menos NI que para el caso puro. Bueno, siendo así las cosas, si yo de acá a acá el XB va creciendo y el XA va disminuyendo, ¿no? Entonces, para el XE se cumple que, para cualquiera de los dos, vamos a ponerlo acá, todo esto a T constante, ¿no? Ponemos acá que para PA o PB, digamos PB primero, para PB es XB del líquido por PB, por esta constante, ¿no? Entonces, para XB igual a 0, que es acá, XA es puro, o sea que acá tendré el PA, ¿no? La presión acá total será de PA porque no tengo de la otra. En el otro extremo, cuando XB es igual a 1, acá tendré el PB. ¿No? Y XA igual a 0, PB igual a 1, acá tendré el PB. O sea que, y como es una recta, va a tener que pasar por estos dos puntos, ¿no? Y acá entonces tendré una recta, acá es PAP y acá
va de esto a C. ¿Cuál estoy haciendo? Acá estoy haciendo la de la. Bueno, hice primero la de la. Acá la de la, XA vale 1 y tengo P, y acá XA vale 0 y entonces tengo PB. Final, no, perdón, acá sí. Y acá tengo 0, claro. ¿No? Estaba explicando esta recta cuando quería explicar esta. Perdón, empiezo de nuevo. Entonces, acá XB es igual a 0 y XA es igual a 1. Entonces, tengo la presión PA que me aparece acá. Eso, y luego, como es una recta, y que termina en 0, porque cuando A es igual a 0, la presión de A es 0. Entonces pasa por estos dos puntos y esta recta es la recta de PA en función de X, bueno, en realidad de XB, que es 1 menos XA, está al revés, ¿no? Mientras que la otra es la de esta que está acá, es decir, para cuando XB es igual a 0 vale 0, cuando XB es igual a 1 vale PB, y luego es una recta que va de 0 a PB. Y la presión total es la suma de las dos, de PA más PB, la suma de estas dos, que me tiene que dar, para el caso puro, acá tengo XA1 y acá XB1, entonces tiene que ir de este punto, también es una recta, porque es suma de las dos rectas que dependen de la misma variable, y entonces tiene que ir desde este punto a este punto, ¿no? Entonces así tengo la presión total para un líquido ideal y las presiones parciales de una mezcla de dos líquidos ideales. Esta que P es igual a PA más PB es esa recta que tiene pendiente PA menos PB menos PA, ¿no? Acá estoy graficando XB, y si tiene XB acá es PB menos PA, si es XA es al revés. La podemos hallar fácilmente haciendo esta cuenta, ¿no? P es igual a PA más PB, aplico la ley de Rowley en ambos casos, y luego reemplazo XA o B por 1 menos XB o A, ¿no? Usando esto. Entonces me queda así, es decir, puedo tener la recta en términos de XA o de XB, y entonces están las dos opciones, A o B, A o B, A o B y A o B, ¿no? Por ejemplo, si uso XA, P es igual, bueno, he reemplazado las dos, todavía no terminé, vamos a terminar la cuenta y después la explico. Saco factor común esto acá con esto, y acá me queda PAB. Si tengo XAB, acá me queda POB menos PBOA, y me queda esta suelta por el 1, ¿no? Entonces, si uso como eje de coordenadas el XA, me queda la pendiente PA menos PB, más una ordenada al origen, que es la presión PB. Si uso XB, que es la que usé en el gráfico anterior, me queda PB menos PA, más el PA, ¿no? como ordenada al origen de la recta. Bueno, la solución ideal típica, una de ellas es, por ejemplo, el benceno-tolueno, ¿no? El benceno-tolueno cumple con esto, es una solución ideal que sigue la ley de Rowley. Y el potencial químico entonces se escribe así, porque la actividad en este caso es la concentración molar, ¿no? Porque habíamos dicho que la actividad es, a ver, vamos a ponerlo directamente acá. La actividad es PI menos PIP, o sea que en este caso, si cumple con la ley de Rowley, me da la concentración molar, XI del líquido. Entonces así escribimos el potencial químico de un líquido que cumple con la ley de Rowley. No, este es el mu del líquido puro, que depende todo de T. Dice, de ahora en más
no voy a poner T y PI de P que depende de T, sino lo pongo como dependiendo de T. Y después hay soluciones idealmente diluidas, que son soluciones donde hay una componente muy mayoritaria y una componente muy minoritaria, ¿no? Entonces, a la componente mayoritaria le llamamos solvente y a la componente minoritaria le llamamos soluto. Bueno, como el solvente está prácticamente rodeado de partículas de resolvente, la probabilidad de escape es la misma probabilidad como cuando está puro, pero tiene apenas es casi todo solvente, entonces lo podemos proporcionar, es decir, la ley de Rolle se cumple por eso, es decir, a ver cómo lo puedo decir, a ver si tengo un dibujo acá, no tengo, pero no, si yo tengo esta situación, ¿no? El soluto es el rojo y todos solventes, la probabilidad de escape de todos estos es como que si el solvente estuviera puro, pero como tengo menos solvente se me van a escapar una concentración que es cercano a 1, es el número de solvente, y entonces eso me va a reducir la presión parcial de acuerdo a la ley de Rolle. Y por eso digo que el solvente de esa solución cumple con la ley de Rolle, ¿sí? Entonces, esto es, el solvente sigue la ley de Rolle, y es que uno escribe entonces el potencial químico de un solvente, siempre lo podemos escribir como mu puro más RT, logaritmo natural de la concentración del solvente líquido. Luego, para el soluto, hay una ley de Henry, otra ley. ¿Por qué surge esta ley? Bueno, en general la presión del soluto va a depender de la concentración del solvente o de una mezcla de dos componentes, va a depender de las concentraciones de las dos componentes, pero en el caso del solvente es aproximadamente igual a 1, digamos, no va a afectar. La que sí va a afectar es la concentración del soluto, que es la que está en pequeñas cantidades. Y es algo chiquito, o sea, nosotros podemos hacer un Taylor a primer orden de esto y escribir, el orden 0, si tengo concentración 0, es 0 la presión de vapor, y el primer orden es un término lineal con la concentración, ¿no? Esa constante de linealidad es lo que llamo constante de Henry, y va a depender más de la interacción soluto-solvente, porque un soluto está rodeado de partículas de solvente, que de soluto-soluto y de cualquier otra interacción, va a depender de eso, ¿no? Entonces, acá tengo un dibujito, ¿no? Yo tengo acá el soluto rodeado de moléculas de solvente. Este no es un soluto y su probabilidad de escape dependerá de la interacción de las moléculas con el solvente, que es este. Luego, entonces, las moléculas de soluto están rodeadas de moléculas de solvente y entonces interacciona solamente con moléculas de solvente. Las de solvente están rodeadas solamente de solventes, por eso la probabilidad de escape es la misma que la del solvente. Entonces, estas de soluto dependen más de la interacción soluto-solvente, mientras que estas de solvente dependen más de la interacción solvente-solvente. Acá por eso sigue la ley de Raoult y esta sigue una ley que también es lineal y es la ley de Henry, porque la concentración de soluto es muy pequeña, ¿no? Bueno, veamos ahora desviaciones de la ley de Raoult. Pongo dos ejemplos. Este primer ejemplo es una mezcla de acetona y cloroformo. Acá tengo una presión en torr y en términos de la concentración de cloroformo. Esto es la curva de presión total es esta que está acá,
y las presiones parciales son esta para el cloroformo y esta para esta para la acetona y esta para el cloroformo. La suma de estas dos me va a dar esta. Esto se dice que es de desviación negativa porque las curvas van por debajo de la que predice el comportamiento ideal. Luego acá tenemos acetona y esto es azufre y esto es carbono, sulfuro de carbono creo que es, o algo así, sulfuro de carbono. Entonces acá ponemos la presión en torr y acá la concentración del sulfuro de carbono. Esta sería la presión total, esta sería la presión de la acetona y esta la presión del sulfuro de carbono. Esto sería de desviación positiva, porque las presiones están por encima de las que predice el comportamiento ideal. Bueno, voy a usar estos circulitos verdes para identificar solvente y esto para identificar solutos. Entonces, aquí, por esta región de concentraciones, lo que sería el cloroformo es un solvente, porque es aproximadamente igual a 1 la concentración este es el cloroformo, este no es el cloroformo, este es la acetona. Entonces la acetona acá es la componente mayoritaria, el cloroformo es 0 y la acetona es la componente mayoritaria que oficia de solvente. Y vemos que muy acá esta recta, que es la que predice el comportamiento ideal, se solapa con esta recta. O sea, por eso se dice que el solvente, eso sería una solución ideal, y el solvente sigue la ley de Rowe. Luego acá el que oficia como solvente sí es el cloroformo, donde la línea esta se solapa con esta curva del cloroformo. Y entonces acá el solvente es el cloroformo. Y vale la ley de Rowe. Acá también tenemos el sulfuro esta sería de la acetona también, de la acetona. La acetona, esto es como es sulfuro de carbono, acá el sulfuro de carbono oficia de soluto y la acetona de solvente. Y vemos que la recta también, es decir, la recta en este punto muy cerquita de acá, cuando hay muy pequeñas concentraciones de acetona, entonces se solapa con esta línea y ahí es donde sigue la ley de Rowe, la acetona, como solvente. Y en este caso lo mismo para el sulfuro de carbono, ¿no? Las pendientes se solapan con la de comportamiento ideal. Y los solutos, acá en línea de puntos están la predicción de la ley de Henry, donde cuando esto se comporta como soluto, esto es el cloroformo, que se comporta como soluto, hay pequeñas cantidades de cloroformo, la pendiente con X, la concentración de cloroformo tendiendo a 0, digamos siendo muy pequeña, se solapa con esta otra que es la que se predice con la constante de Henry. Y entonces acá por eso se dice que sigue la ley de Henry. Después acá es el que oficia como soluto, es la acetona, y entonces, bueno, también sigue la ley de Henry cuando estamos en un circulito, es más chiquito que esto, no el circulito, donde vale la ley de Henry. Bueno, y acá lo marcamos lo mismo con esto para el sulfuro de carbono, ¿no? Donde vale la ley de Henry, acá para
cuando el sulfuro de carbono tiene, acá es para la acetona, que tiene, hay pequeñas cantidades de acetona y mucho de sulfuro de carbono. Entonces, solvente sigue la ley de Raoult y soluto sigue la ley de Henry. No sé si se entendió. Sí. Bueno, entonces la solución ideal diluida se llama solución idealmente diluida. Para el solvente el potencial químico se escribe así, y para el soluto se escribe así. Acá es un mu triangulito que también depende solo de T, y este término es como este. El mu triangulito, ¿de dónde sale? El mu triangulito sale de que en realidad acá iría el mu cero estándar y acá iría la actividad, que la actividad sería esto multiplicado por esto, ¿no? Porque la presión sigue la ley de Henry, que es esto por esto, dividido el pp del soluto, ¿no? Que sale de la ecuación de Clapeyron. Entonces, cuando meto la concentración acá, RT, el logaritmo natural de esto por la concentración, la desagrego en un logaritmo así, un logaritmo así, y este logaritmo se lo sumo a este, que es el que tenía de antes, es el que aparece en este caso solo para la ley de Raoult, y me armo algo que depende también solo de la temperatura, porque la constante de Henry también solamente depende de la temperatura, ¿no? Es decir, mide de alguna manera la probabilidad de escape, que va aumentando con la temperatura. Y entonces, todo esto mu triangulito, lo destacable de todo esto es que en ambos casos yo puedo escribirlo como algo que depende de la temperatura más algo en el que están metidas las concentraciones, y acá lo mismo, en los dos casos, en una solución diluida. Bueno, y ahora tenemos que averiguar el cambio. Esto es para caracterizar los potenciales químicos, para saber cómo escribir los potenciales químicos, para luego poder escribir el cambio de G, o el G de materiales puros, materiales mezclados, y calcular el delta G de la mezcla, que procede de la misma manera que antes, ¿no? Es decir, este delta G de la mezcla será Gm menos Gp, y que también va a depender de T y XA, porque los potenciales químicos se escriben parecidos, digamos, ¿no? O sea, yo tengo que el Gp de la mezcla puro es este, cuando están puros es esto, le sumo las dos términos de A y B, y acá es cuando están mezclados, los potenciales se escriben como esto, ¿no? Estamos hablando de una mezcla ideal. Son función de T y XAL. ¿No? Luego reemplazo en el G de la mezcla por la forma de los potenciales, es esto. Y esto, ¿no? He reemplazado el mu acá por esto, a ver si marqué una flecha acá, no. He reemplazado este mu por esto y este mu por esto, porque sigue la ley de Raoult. Luego reagrupo, saco factor común RT a los logaritmos, me queda RT, acá el NA lo escribo como N por XAL, y el NB también lo escribo como N por XBL, por eso me queda así. Y luego esto es igual al G puro, es igual a esto, o sea que cuando hago el Gm es G puro más estas dos cosas, más esto, ¿va? Ya me estoy ahorrando palabras, me estoy quedando afónico. Entonces el delta G de la mezcla termina siendo esto menos G puro, o sea, RT n logaritmo natural de X a L por logaritmo natural de X a L más X, bueno, todo eso, lo ven ahí. Y por ahí puede sorprender, ¿no? Porque
es igual lo mismo que para gases. Y se pregunta, ¿cómo para gases? Si acá las interacciones son fuertes, ¿no? Son muy fuertes. En la de gases despreciamos la interacción y por eso es así, pero acá las interacciones son fuertes, no las podemos despreciar. Pero acá hay otro que la entendió. La casó, dijo, son líquidos similares. El desbalance de energía es igual a cero, igual que en los gases, que es igual a cero, pero por motivos diferentes, ¿no? Es decir, en uno despreciamos las interacciones, acá son fuertes las interacciones, pero como son similares no hay desbalance de energía. Y por eso da igual que para gases ideales. Bueno, entonces el delta G de la mezcla de soluciones ideales, digamos, pongamos así, soluciones ideales, es igual a menos la variación de entropía de la mezcla de soluciones ideales es como antes, menos el delta G de la mezcla de soluciones ideales sobre T, o sea, es también la variación de entropía del universo, ¿no? La de la mezcla. El delta H es igual a 0 porque es lo mismo, ¿no? Las mismas cuentas que hicimos antes valen ahora. El delta H, el delta B y el delta U de la mezcla son todos iguales a 0, de líquidos similares. Si yo tengo M componentes, M líquidos ideales, bueno, vale lo mismo, es decir, tengo una sumatoria como antes, ¿no? Son las mismas expresiones que antes. Y si tengo M líquidos no ideales, tendré que, en vez de escribir el X y el acá, tendré que escribir las actividades, ¿no? Y las actividades, acá también podemos definir un coeficiente de actividad, como definimos el coeficiente de fugacidad para tener en cuenta las interacciones. Acá, para tener en cuenta el apartamiento, es decir, la diferencia, el apartamiento de la similaridad, para decirlo de alguna manera, ¿no? O para tener en cuenta el desbalance energético que pueda haber, usamos el coeficiente de fugacidad, que es que mide todo lo, es decir, una mezcla, la parte ideal mide un comportamiento general de los líquidos, ya sea, y la mezcla, y para gases también, gases ideales mide un comportamiento general de los gases. Los coeficientes, ya sea de fugacidad para gases o de actividad para líquidos, meten las características particulares de los líquidos que hay involucrados, de los gases que hay involucrados, que tienen en cuenta las interacciones moleculares, y en los líquidos tienen en cuenta el desbalance de energía, y en los gases las interacciones directamente, y desbalance de energía también, ¿no? Porque si no hay desbalance de energía, tampoco el gamma es igual, el cociente de los gamma es igual a 1. Bueno, entonces con esta actividad medimos eso, y entonces nosotros podemos escribir, reemplazar la actividad por este producto, y me quedan dos términos: el término de mezcla de gases ideales, cambio del delta G de gases ideales, más una corrección para gases reales, donde me aparece acá, en vez de, acá tenía el logaritmo natural de X y L, y ahora tengo el producto de esta X y L por el coeficiente de fugacidad, o sea, de actividad, y entonces me va a aparecer acá, ¿no? Entonces, esto es, si esto lo escribo, ¿no? Ese es solución, indica solución, ¿no? Entonces, si el delta G de la solución de TPXL lo puedo escribir así: una suma de la parte ideal, que es esta, y la parte real, que es esta. ¿Se entendió eso? Bueno, veamos un balance de energía y estabilidad de las mezclas, básicamente para líquidos no ideales, porque las ideales son todas estables. No, vamos a suponer que las energías de interacción son diferentes. No, eso significa que el delta H, la entalpía es distinta de 0, el cambio de volumen de la mezcla es distinto de 0, y el cambio de energía interna también, debido a la mezcla, es distinto de 0. No, el hecho de que esto sea distinto de 0 me produce una variación de entropía del entorno, que es igual a esto, que es distinto de 0, y esta variación de entropía del entorno puede favorecer a la mezcla o ir en contra de la mezcla.
¿no? Puesto que la variación de entropía del universo es la variación de entropía de la mezcla, que eso favorece a la mezcla, este término, dependiendo del signo de delta H, puede patear a favor o en contra de la mezcla. ¿No? Ese. Si multiplico todo por D, lo puedo escribir en términos de delta G como antes. Esto debe ser menor que 0 para que la mezcla se produce. Vemos que la variación de entropía del entorno puede ser negativa y más grande, y multiplicada por T más grande que esto. No, acá en este caso tiene que ser menor que 0, o sea, positiva, puede ser positiva. Entropía, variación de entropía, no, es negativa. A ver, acá, delta H, este es el delta G de la mezcla, si multiplico por T, acá me equivoqué en un signo, me parece. No, está bien. Es el delta H de la mezcla menos T delta S de la mezcla, sí. Está bien, acá lo que importa es esto, que el delta H puede ser positivo o negativa. Esto mide el entorno, que puede ser positiva o negativa, y entonces si es positiva y es mayor que este término, entonces puede ser mayor que, hacer que esto sea mayor que 0 e impedir la mezcla. Entonces el desajuste por energías de interacción condiciona el resultado. Bueno, entonces si las fuerzas de atracción entre moléculas A y entre moléculas B son mayores que las fuerzas de atracción entre moléculas A y B, no esto es, las moléculas A prefieren estar con las A y las B con las B que mezcladas. En este caso, el desajuste de energía no va a favorecer a la mezcla, se va a oponer al mezclado, porque las moléculas prefieren estar con sus iguales y no con sus diferentes. No, es una situación en que las energías de enlace molecular, las energías con que están atadas las moléculas, las A con las A y las B con las B están más atadas que las A con la B. Y eso significa que yo necesito invertir una buena cantidad de delta H, digamos, de calor a presión constante, para separar las moléculas A y BB y recupero un poco con AB, pero no mucho. O sea, finalmente tengo que invertir una cantidad positiva de calor para el mezclado, y eso me produce un delta H de la mezcla mayor que 0, y la variación de entropía es menos el delta H sobre T, o sea, patea en contra de la mezcla. Por el contrario, si las fuerzas con que están enlazadas las moléculas iguales son menores que las fuerzas con que están enlazadas las moléculas diferentes, esto favorece el mezclado. En el desajuste de energía me va a impulsar el mezclado. Esto es que las moléculas, las energías con que están agarradas las moléculas A iguales, es más débil que las diferentes. Entonces, yo invierto energía, un calor a presión constante, para separar las moléculas A y BB, pero cuando se me juntan A, B, me sobra, digamos, recupero y me sobra, y ese calor va a parar al entorno, y entonces aumenta la entalpía del entorno. Así que esto implica que la variación de entropía del entorno favorece el mezclado, ¿no? Tengo un delta H menor que 0, y eso favorece el mezclado. Entonces acá arriba, en este caso, compiten la variación de entropía del entorno con la del sistema, y acá no, van las dos juntas, se favorece la mezcla. Supongamos ahora, pensemos en esta situación donde compiten, ¿no? Que el delta H de la mezcla es mayor que 0, es decir, el sistema necesita energía para mezclarse, para vencer la homogeneización, necesita combinar moléculas que no quieren estar juntas, digamos, de alguna manera, y necesitan energías. Y entonces, si tenemos en cuenta
que la G de la mezcla es un G puro más el delta G de la mezcla, que lo pongo por mol, acá N por el delta G de la mezcla por mol, que depende de Tp y las concentraciones X a L. Luego, yo sé que para que esto sea un mínimo, a N o NB, NA, T y P constantes, el diferencial de G frente a apartamientos del equilibrio tiene que ser igual a 0, y eso me lleva a que los campos sean homogéneos. Eso lo vimos en la clase 12. Y luego en la curvatura de G frente a apartamientos del equilibrio tiene que ser mayor que 0. Eso implica que eso se cumple si a T y P constante, las derivadas segundas de G respecto, o sea, las curvaturas de la G por mol respecto de las concentraciones molares son mayores que 0. También VB mayor que 0, USS mayor que 0 y FBB mayor que 0. Pero esta también, que es la que me interesa analizar ahora, porque quiero ver inestabilidades de mezclas, no de las otras. Entonces, esto tiene que ser mayor que 0, pero como la única de esta parte, lo único que depende de XA es el delta G de la mezcla, este por mol, entonces esto es lo mismo que pedir que la derivada segunda de este delta G de la mezcla respecto de XA, T y P constante deba ser mayor que 0. Así que, bueno, acá tengo tres situaciones diferentes. Siempre estamos pensando en un delta H de la mezcla mayor que 0. Entonces, en este caso es un caso de temperaturas bajas, porque a temperaturas bajas la variación de entalpía del entorno, que es menos el delta H sobre T, cobra dimensión. Es decir, se vuelve más grande y puede desestabilizar la mezcla porque se vuelve más grande que el cambio de entropía por el aumento de entropía debido a la mezcla. Entonces, ahí pueden aparecer zonas de inestabilidad. Es decir, la inestabilidad puede ser total y que nunca se mezclen para nada, pero acá, bueno, aparece una zona. Acá tengo el punto de inflexión a punto de inflexión, donde está la inestabilidad. Y bueno, si aplico el método de la línea tangente, que bueno, ya vamos a dar una clase de estabilidad de las mezclas y voy a hablar en detalle de eso, pero se puede aplicar el método de la línea tangente para identificar las dos fases de equilibrio, ¿no? Fíjense que los campos acá son iguales, ahora en un rato les hablo de eso, pero las pendientes son iguales en el equilibrio, o sea, campos iguales en el equilibrio. Y bueno, acá tengo las dos fases que van a coexistir, o sea, la mezcla homogénea solamente va a ser estable en este pedacito o en este pedacito, una fase muy rica en B acá y una fase muy rica en A, ¿sí? Esas son las por ejemplo, el agua y petróleo, que el agua es casi pura y el petróleo casi puro, es decir, son estables así, nada más la mezcla es completamente inestable y por eso no se mezcla. En la medida que voy subiendo la temperatura, la región de inestabilidad va creciendo, porque la temperatura compite con las energías de enlace moleculares y entonces impulsa el mezclado, ¿no? Son las energías de enlace moleculares las que se oponen a la mezcla, ¿no? Entonces, al tener más temperatura, compiten y va eliminando la región de inestabilidad. Entonces, estas es temperaturas medias, digamos, y a temperaturas muy altas, ya la energía cinética, cuando la energía cinética le gana a las energías de enlace moleculares, entonces la mezcla se vuelve estable, ¿sí? Que no siempre ocurre eso, pero puede ocurrir, ¿no? Pero en el caso del agua y petróleo no ocurre porque antes se vaporiza el petróleo. Antes de llegar a esa situación se vuelve vapor el petróleo, entonces no ocurre. Pero si no pasara eso, se mezclaría. Bueno, entonces tenemos que a T altas la variación
de entropía del entorno es prácticamente cero porque las temperaturas son altas y entonces la mezcla es estable, domina la agitación térmica por sobre la interacción molecular, la mezcla homogénea es estable. Este término es irrelevante frente a la entropía de la mezcla, ¿no? Es un poco la situación que yo planteé con lo del vaso de agua, que no era una mezcla, pero puede haber un cambio por eso. Bueno, yo este término, cuando hablaba de que la entropía era máxima y no me refería a otros términos, estaba despreciando esto. Bueno, a temperaturas bajas es al revés, este término se potencia y es mucho más grande que en valor absoluto que la variación de entropía de la mezcla. Entonces domina la interacción molecular por sobre la agitación térmica y la mezcla homogénea no es inestable. Domina esto por sobre la variación de entropía debido a la mezcla. Bueno, el método de la línea tangente me dice que los campos son iguales en el equilibrio. Acuérdense que los campos es mu A menos mu B en este caso, ¿no? La diferencia para una G por mol. Entonces, tengo que mu A menos mu B es el campo. Entonces, al ser los campos iguales en la mezcla, estas diferencias son iguales. Esta es la fase rica en A y rica en B. Luego, como la ordenada al origen también va a ser igual por razones similares a las que vimos en la clase 12. Después, en una clase, creo que en la próxima clase vamos a ver esta estabilidad de la mezcla, lo vamos a ver en detalle, pero como es la misma ordenada del origen, mu B es igual a mu B, y entonces si el mu B de la fase rica en A es igual a mu B de la fase rica en B, y entonces si esto se cumple y esto se cumple, significa que mu A de la fase rica en A es igual a mu A de la fase rica en B, o sea, los potenciales químicos de cada componente son iguales para las dos fases. Y creo que ya no hay ninguna más. Bueno, con esto llegamos al final de la clase de hoy. La próxima clase no es la de estabilidad de mezcla. La próxima clase voy a hablar de algo que se llama propiedades coligativas, que les diré que son, pero es más divertida que esta, por lo menos. Y después, y se trata de mezcla también, pero es como aplicar lo que aprendimos hoy para estudiar ese caso. Y después la próxima clase, la que sigue, sí va a ser de estabilidad de las mezclas.